La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodonco. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba en La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, todas con el carisma dominico en nuestra patria. Se une otra red de radios amigas que es Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimaguas, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Huanta, Onda Digital TV nos pone sus pantallas y Fuego TV también está en esta transmisión. AM Tagua, como siempre, nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo para que usted esté bien informado. Y además las plataformas móviles, el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y también tenemos nuestra página web. Nuestra página web es www.radiosantarosa.com.pe. Bien, hoy es 25 de febrero del año 2022 y ya estamos listos para compartir toda la información nacional e internacional. Es muy triste, es muy lamentable apreciar las imágenes que nos llegan desde Ucrania. Es una lástima lo que está pasando por esa parte del mundo. Ayer el presidente ucraniano ha mencionado que hay 137 muertos y 316 heridos en el primer día de ofensiva, en el primer día de invasión de Rusia, ¿no? La Unión Europea ha dicho que prevé medidas muy duras contra Rusia si las aprobadas hasta el momento no son las suficientes. Todo esto se da pues en un marco de tensión mundial, ¿no? Y el presidente de Ucrania ha pedido a los europeos con experiencia en combate que se sumen a luchar en defensa de este país. Vamos hoy día a conversar sobre este tema. Va a estar con nosotros en Radio Santa Rosa el internacionalista Francisco Belaunde, experto en estos temas, para que nos oriente y para que nos ayude a entender el origen del conflicto y qué posibles causas podrían repercutir en nuestra patria. Eso es muy, muy interesante que tenemos que tener en cuenta todos nosotros. Y por otro lado, también Rosa María va a comentarles, porque ayer el señor primer ministro, el señor Aníbal Torres, salió a declarar a la prensa y parece que le han advertido los errores en los que habría incurrido, por lo menos según la denuncia de la señora Ximena Pinto, y el señor Aníbal Torres lo que ha dicho es que parece que ha habido malas interpretaciones y que no ha sido así, que él leyó un artículo donde no, que primero se pone a la publicidad del Estado.
Parece que alguien le ha dicho, oye, te has excedido, así es que ha tratado de calmar un poco, pero obviamente ya cada uno podrá sacar, de acuerdo a los antecedentes de cada persona, su propia conclusión. Todo esto Rosa María lo va a comentar en breve, así como también eh, el señor Vladimir Cerrón, fundador de Perú Libre, fue absuelto de malversación de fondos. Tenía este juicio y fue absuelto. Lo curioso es que la transmisión de Justicia TV, por lo que generalmente seguimos estos temas, empezó cortada, ¿no? Empezó a las 6 de la tarde, mejor dicho, y parece que la lectura había empezado antes y no escuchamos bien los fundamentos por qué se le absolvía. Obviamente el fiscal ha impugnado esto y va a seguir hasta otro momento. Son las 8 de la mañana con 6 minutos y no sé, Rosa María, vamos a veces el internet está fallando, pero ahorita entramos con Rosa María y vamos a vamos a ver, a ver, vamos a también otro tema que Rosa María va a comentar aparte de eso es el, la cuestión de confianza, porque una de las afirmaciones que hizo la señora Pinto es que los ministros están muy seguros en que se les dé la confianza el día 8 de marzo a las 4 de la tarde, hora que ha sido fijada para el encuentro con con los congresistas en el pleno del Congreso. Así es que vamos a ver qué es lo que qué es lo que qué es lo que pasa ese día. ¿Tendrá el señor Aníbal los votos correspondientes? Él el día de ayer ha dicho que no, que no está seguro, pero según la señora Pinto sí tienen los votos seguros. Por eso todos los reportajes, todas las cosas que salen en televisión no les interesa. Eso afirmó la ex jefa de comunicaciones de la presidencia del Consejo de Ministros. Muy bien, parece que Rosa María tiene problemas. Vamos a reintentar reconectarnos para poder entrar con ella. ¿Sí? Vamos a ir a una pequeña pausa y vamos a volver ya con Rosa María que ¿sí? ¿Ya está entrando? Sí. Bueno, ya vamos a conectarnos. Son las 8 de la mañana con 8 minutos en todo el país. Hoy día es 25 de febrero del año 2022 y vamos ya con Rosa María. 8 de la mañana con 9 minutos. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, corriendo y atrasadísima, mil disculpas a toda nuestra audiencia. Tenía un problema técnico, pero ha sido resuelto y espero que no se vuelva a malograr nada acá en las próximas horas. Espero. Ahora hay que cruzar los dedos cada vez que uno sale al aire. Pero bueno, antes de empezar y de hablar de todas las cosas que ya les ha adelantado Abel, vamos inmediatamente con los auspiciadores de este programa, que son pocos, pero son, y los queremos mucho porque nos ayudan mucho en estos tiempos muy difíciles. Y vamos a empezar con la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cursos y talleres PUC. Pontificia Universidad Católica del Perú, www.puc.edu.pe. Formación continua. Ofrece cursos de capacitación, en particular esta vez en Excel avanzado, diseño y desarrollo de macros. Martes y jueves, inicio del 31 de marzo al 28 de abril del 2022. Cursos de formación continua de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Y ahora vamos con la familia Dominica, Hotel La Cuesta de Caima, de la Asociación Santa Catalina de Sena, de las Madres del Monasterio de Santa Catalina, es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Lo recaudado por el hotel sostiene las instituciones de apoyo social de las madres que benefician a niños, niñas, mujeres y adultos mayores en estado de vulnerabilidad. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima, Arequipa. Policlínico Ángeles de la Salud ofrece servicios de calidad en salud a precios al alcance de todos. Servicio de rayos X, mamografía, laboratorio de análisis clínico, ecografía, endoscopía, colonoscopía, tópico, farmacia y servicio de ambulancia. Contamos con un staff de médicos de alta calidad y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad. Las madres dominicas del convento de Santa Catalina contribuyen con sus oraciones por la salud física y espiritual de nuestros pacientes. Calle Antero Peralta A10, Urbanización San José Humacoyo, frente a la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Arequipa. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, 74 años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente a la niñez y juventud desde la pedagogía de luz y verdad. El proceso de admisión para el año 2022 está abierto. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, formamos en luz y en verdad. Colegio privado bilingüe Reina de los Ángeles, situado en La Molina, Lima, tiene como meta la educación en las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El colegio bilingüe La Asunción, perteneciente a la congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo, La Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basada en las virtudes y en la espiritualidad dominica. Colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores. Cuenta con docentes en el manejo de los entornos virtuales de aprendizaje para el desarrollo de habilidades de los alumnos que los hagan competitivos en la sociedad. Colegio Santo Tomás de Aquino, de los Padres Dominicos, ofrece excelencia académica y formación cristiana para la vida. Abre el proceso de admisión para el año 2022 para primaria y secundaria. Informes en los teléfonos 987-118509 y 426-3390. Colegio Santo Tomás de Aquino, 129 años formando en valores cristianos. Y finalmente, ASB, Estudio Contable y Auditoría SAC, es una firma de servicios profesionales con más de 50 años de experiencia brindando servicios de contabilidad, auditoría, tributación laboral, entre otros. Los servicios que ofrece ASB, Estudio Contable y Auditoría, son los siguientes: outsourcing contable, tributario y laboral, servicios de auditoría financiera y tributaria, estudio de precios de transferencia, solicitud de devolución de impuestos y control interno. Muy bien, estas son todas las empresas y organizaciones católicas que nos ayudan en estos días difíciles. Usted también nos puede ayudar acercando su teléfono a la pantalla, tomando el QR y haciéndonos un depósito chiquito, grande, lo que su corazón desee, para ayudarnos a llevar este programa día a día hasta usted. Y muy bien, a ver, un día muy complicado ayer y en la madrugada de hoy por lo que está sucediendo, como comentábamos ayer, entre Rusia y Ucrania. Y yo recordé, buscando información esta mañana, esa frase que es atribuida a un senador norteamericano antes de la Primera Guerra Mundial, no, durante la Primera Guerra Mundial, aunque nadie está muy segura si la dijo o no, que es, en la guerra la primera víctima es la verdad. Qué difícil es encontrar información. Les pongo un ejemplo. Rusia señala que no está invadiendo Ucrania, ¿no? Es un poco difícil de aceptar esa verdad, pero que está apoyando a dos provincias cuya independencia reconoce la independencia y la soberanía de estas dos provincias, pero que además las reconoce como independientes, pero las quiere anexar a Rusia, ¿no? Es muy difícil entender cómo puedes proclamar la independencia de alguien y decir, y obviamente ocupar ese territorio y decir que no estás ocupando el territorio de Ucrania. Y luego han señalado que en el resto de Ucrania están haciendo operaciones militares quirúrgicas, ¿no? Atacando objetivos militares, nada más. Y la gente que está en Kiev inunda las redes sociales diciendo,
Oigan, las bombas las escuchamos nosotros, y eso incluye a la prensa internacional. Estamos escuchando los ataques, estamos viendo los daños, estamos fotografiando los daños de ataques aéreos contra las ciudades intermedias e incluso contra Kiev y contra el puerto de Odessa. Entonces, es difícil entender la verdad. El discurso ruso, lo vamos a analizar ahora con Francisco Belaunde, difiere mucho del discurso de Biden y el discurso occidental. Pero en el medio está el presidente de Ucrania en este llamado terrible diciendo: nos hemos quedado solos. El mundo nos está diciendo: defiéndanse solos. No son parte de la OTAN. Estados Unidos y Europa han condenado el ataque, han aplicado sanciones económicas, comerciales contra Rusia, pero no van a intervenir militarmente por ahora. Y no deben hacerlo porque el conflicto escalaría hacia un nivel que nadie quiere. Esa es la sensación del mundo esta mañana. Reitero, en unos instantes vamos a estar para hablar con un especialista como Francisco Belaunde, que nos va a explicar con más claridad esto que parece una guerra muy, muy lejana. Pero, sin embargo, en un mundo donde el comercio es global, lo que sucede entre Ucrania y Rusia va a afectar también al Perú y a América Latina. Y hay que poner algunos ejemplos. El precio del petróleo, el precio del trigo y del maíz. Ucrania y Rusia son grandes productores de trigo y maíz. Para Europa, la provisión de gas. Rusia provee del 40% del consumo de gas de Europa. Entonces, estos precios van a verse afectados por esta situación de guerra. La escasez, pero al mismo tiempo la dificultad de comprar y vender en una situación de guerra. Todo esto va a tener una afectación. Precios que para el Perú son importantes, como la soya, el trigo y el maíz, ya se están elevando, el petróleo también. Eso va a generar un impacto en la inflación en el Perú. Ayer el señor Pedro Franque con Jaime Chincha proponía que Pedro Castillo convoque a un grupo de expertos, economistas, para analizar la situación y medir, ¿no es cierto?, los impactos que puede tener en el Perú y tomar acción. ¿Qué es lo que más conviene al Perú en este momento frente a esta coyuntura? Es muy interesante, porque también hay que decir que países productores de materias primas como el nuestro también tienen ventajas en la importación, o sea, a la hora que nosotros, perdón, en la exportación, siempre y cuando logremos colocar. Algunas otras noticias alentadoras. China ha señalado que va a proponer una negociación entre Rusia y Ucrania. China se percibe como aliado de Rusia, o por lo menos que tiene una mejor relación con Rusia. Sin embargo, tampoco va a intervenir en este conflicto. Y tampoco le conviene un conflicto de la escala de la que Putin quisiera tener. China necesita seguir creciendo. Una guerra comercialmente no le es conveniente. En fin, vamos a seguir conversando sobre esto, pero también tenemos noticias importantes en el Perú. Y ayer, el primer ministro, Aníbal Torres, salió, ¿no es cierto?, en Palacio y dio algunas declaraciones a los medios. Y la verdad, francamente sorprende, porque insiste en el incumplimiento de la ley 28874, que regula el uso de fondos del Estado en publicidad y que establece requisitos bastante claros sobre cómo utilizar esos fondos. Y esos requisitos son técnicos. Eso no significa que no se dé publicidad a los canales del Estado, por supuesto que sí. Pero lo que te dice la norma claramente es que tienes que justificar cada campaña que haces. Entonces, pongamos un ejemplo. Se quería hacer una campaña de retorno a la escuela. Muy bien. En el Perú, todos los niños peruanos tienen que retornar a la escuela. Entonces, tiene que ser una campaña nacional. Una campaña que va dirigida a los niños o a sus padres o a los maestros.
No, va dirigida a sus padres. Esa es la idea. Muy bien, a sus padres. ¿Quién es normalmente el cuidador principal de un niño? Su madre. Muy bien. En los medios de comunicación de consumo masivo, ¿dónde están esas madres que pueden tener entre 20 y 50 años? Que son las que pueden preocupar más porque estás pensando en niños en edad escolar. ¿Ok? Entonces, ya tienes un nicho de personas bien definido. Quiero amas de casa, pero menores de 50 años. Una central de medios te indica claramente dónde están mediáticamente esas personas. ¿Están en qué horarios? Por ejemplo, pueden estar en los horarios de la tarde. Porque ven telenovelas, por ejemplo. Y bueno, entonces, si yo quiero llegar a ese grupo específico que atiende a los niños, que cuida a los niños, que es la persona que va a llevar al niño a la escuela, que le va a preparar la lonchera, que está viendo por sus útiles, por sus uniformes, esa persona la voy a ubicar probablemente en un horario de este tipo. ¿Ok? Entonces ahí tienen el diseño de una campaña. Todo eso se justifica, se explica. Entonces, del universo, porque lo quiero hacer no en prensa escrita, porque no me parece que ese grupo objetivo vaya a leer mi campaña, lo quiero hacer audiovisual. ¿Ok? Yo lo voy a hacer en televisión nacional y lo voy a hacer en radio a nivel nacional. Entonces, claro, el canal del Estado tiene un canal nacional y obviamente también hay una radio nacional, como ha hecho el señor Aníbal Torres. Pero el problema es que sus audiencias son muy bajas. Entonces, si tú concentras tu campaña ahí, no llegas a donde tienes que llegar, que tienes que llegar a la mayor cantidad posible de personas, objetivo, con la menor cantidad posible de dinero. Eso se llama maximizar tu inversión. Quiero llegar, no sé, a 18 millones de padres de familia. ¿Cómo hago? Les pongo otro ejemplo. Imagínense ustedes que tienen que hacer una campaña para reconocer niños, sobre todo por parte, obviamente, del padre. Muy bien. Este padre masculino, entre 20 y 50 años, es tu grupo objetivo, quieres que vaya, pues, y reconozca a sus hijos. ¿Dónde los encuentras masivamente? En los partidos de fútbol. No hay que ser muy, ¿no es cierto?, ¿no?, deportivos. Entonces, ¿a dónde los vas a buscar? Programas deportivos que abarquen todos los niveles sociales de forma masiva. Entonces, de repente, no solamente vas a tener que ingresar a señal abierta, probablemente también canales de cable especializado. Ahí los vas a encontrar. Los tienes que buscar. ¿No es cierto? Una campaña de lactancia materna, ¿la vas a hacer en un programa de fútbol? No, ¿no? O sea, no es el lugar. Regresa a tu horario de la tarde. Entonces, esto es un trabajo profesional y técnico. Todos los que hemos trabajado en televisión, por ejemplo, y durante muchos años, ¿en qué horario haces las promociones del programa político que yo tengo? En los horarios donde hay gente que está más interesada en la política, que es los más cercanos a los noticieros. Eso es un trabajo profesional, te sientas y discutes. Entonces tú dices, a ver, ¿cómo están los ratings de Latina? Ya, quiero ver los ratings de América Televisión, quiero ver los ratings de Panamericana, los ratings de ATV. Comparo. Ya, muy bien. Entonces, el mayor peso lo voy a poner donde está el mayor número de personas viendo televisión en los horarios en los que yo capto que hay mayor público objetivo. Si yo quiero hacer una campaña para niños, por ejemplo, quiero hacer una campaña de retorno a la escuela para niños,
¿ok? Para que se sientan seguros, para que se sientan contentos, te esperamos, ven. ¿Dónde voy a hacer esa campaña? En televisión, probablemente será abierta, en horarios infantiles, los sábados en la mañana, obvio. Entonces, eso es lo que quiere decir la ley. La ley no dice, no, al enemigo del gobierno jamás le pones publicidad porque la publicidad es un botín y nosotros repartimos esto como premio. No es un premio, estás pagando un servicio indispensable para que la función pública sea eficaz. Eso es lo que no entiende este gobierno. Claro, como todos son, pues, más o menos piensan de esa manera. Y hay que ver lo que Vladimir Cerrón puso en Twitter respecto de la señora Pinto. Si me demoro un segundo, se los pongo, porque la verdad es que fue bastante extraño, ¿no? La acusó de ser infiltrada, ¿no? Entonces tú dices, no puede ser, ¿qué le pasa al señor Vladimir Cerrón? El señor Vladimir Cerrón la acusó, a ver, un segundo, por favor, si lo encuentro por acá. Escribe tantas cosas este señor. Creo que ya no está. A ver. Dijo que era infiltrada, me parece. Pero en fin, ya no está. Es bien gracioso Vladimir Cerrón. Pero no encuentro finalmente esta frase sobre este tema. Ya, no hay. Ahora, acá está. Pareciera que lejos de ser trabajadora del Estado, era infiltrada. Se refiere a la señora Jimena Pinto. Era infiltrada de los medios de comunicación para direccionar las licitaciones en favor de estas empresas. La señora debiera ser denunciada por negociación incompatible. Este es el líder del partido, el secretario general del partido que ganó las elecciones, como le gusta decir. Están más bien denunciando la instigación del señor Aníbal Torres para cometer un delito de malversación de fondos. Jimena Pinto le respondió muy divertida, dijo que algo así como que este señor cree que todos son de su misma condición, porque el que ha estado sentenciado por negociación incompatible es él. Él sí está sentenciado e inhabilitado para la función pública, ¿no es cierto? Eso es terrible. Entonces, ese es el doctor Vladimir Cerrón, que dice que es una infiltrada. Porque hay que repartir pues la publicidad como botín, sino como. Ese es el socio del presidente de la República, ¿no? El que ha puesto 3 o 4 ministros. 3 o 4 ministros que siguen ahí, bien, gracias, aunque han presentado ayer mociones, una moción de censura contra el ministro de Transportes, las mociones de interpelación contra Justicia y Salud. No es lo mismo, no se van a mover. Eso es lo que dijo Jimena Pinto, además que se sienten muy, muy seguros. Ya está. Ayer el señor Aníbal Torres a la prensa también le dijo que ya no se sentía tan seguro de que le dieran la confianza. Ya no. En fin, a ver, 8:30 van a ser en este instante. Vamos haciendo una pausa y regresamos para hablar de lo que está pasando entre Rusia y Ucrania y su impacto en Europa y en Estados Unidos y en Asia, con alguien que sabe del tema, como Francisco Belaúnde. Vamos a la pausa y regresamos con él. Vamos a ir a la pausa, Rosa María, agradeciendo a SB, Estudio Contable y Auditoría SAC,
Es una firma de servicios profesionales con más de 50 años de experiencia brindando servicios de contabilidad, auditoría, tributación laboral, entre otros. Contamos con una cartera de clientes de diversos grupos y actividades económicas como compañías industriales, comerciales, servicios, soluciones tecnológicas, exportadoras, entre otros. Los servicios que ofrece ASB Estudio Contable y Auditoría son los siguientes: outsourcing contable, tributario y laboral, servicio de auditoría financiera y tributaria, estudio de precios de transferencia, solicitud de devolución de impuestos y control interno. ASB, Estudios Contables y Auditoría, más de 50 años de experiencia. Pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Nos están escuchando por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención, Radio Madre de Dios Puerto Maldonado. Otra red de radios amigas en Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbres, Atipo, Radio Milenio, Bancay, Radio Estación Solar, Yunimagua, Radio Oriente, Cajamarca, Radio Los Ángeles, Lampa, Radio San Valentín, Cerro de Pasco, Radio Activa, Guanta, Radio Continental, Onda Digital TV nos pone en sus pantallas, y Fuego TV, que también desde esta semana ha empezado a transmitir, a Tagua, nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo, y las plataformas móviles del Facebook de Santa Rosa, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba. Muy bien, Rosa María, ya estamos listos para empezar esta parte interesantísima. Adelante. Con Francisco encontré la respuesta en Twitter de Jimena Pinto, la renunciante secretaria de Comunicaciones de la Presidencia del Consejo de Ministros. Ella le dice lo siguiente a Vladimir Cerrón. Señor Vladimir Cerrón, a usted le encajaría bien el dicho: el ladrón cree que todos son de su misma condición. Yo no le temo ni a usted ni a ninguno de los que gobiernan con deshonestidad. El Perú merece los mejores profesionales, no gente sucia, como usted bien comprenderá. Esto frente a la acusación del señor Vladimir Cerrón de pareciera que lejos de ser trabajadora del Estado era infiltrada en los medios de comunicación para direccionar las licitaciones en favor de estas empresas. La señora debería ser denunciada por negociación incompatible. Qué vergüenza, Vladimir Cerrón. Sabemos que él siempre ve el programa porque le encanta, no se lo pierde. Qué vergüenza, de verdad. Pero en fin. Ayer lo absolvieron de malversación de fondos, habían pedido 2 años para él, que era una condena sin prisión efectiva, en realidad. Estaba feliz, celebrando como loco. Pero hay otras que vienen también, así que tranquilo, que no celebre tanto. Y negociación incompatible tiene él, vigente. Tenía prisión efectiva de 5 años. Un juez regaló, que después ha aparecido con los tiranos del centro, ¿no es cierto? Le bajó la penita para que no vaya a prisión efectiva. Nada más. Le hicieron la cortesía. Por si acaso, ¿eh? Por si acaso. Ese mismo juez amable que aparece en estos audios en los cuales ya absolvió a todos, pues hermano, le dice el procurador al alcalde. Y no es por entrometerme, ¿no? Pero no le han dado nada. ¿Qué tal? Eso está en audio, ¿eh? Alcalde de Perú Libre, todos son de Perú Libre, ¿eh? Ay, Dios mío, este no es un gobierno marxista comunista, es un gobierno carterista. Ya les he dicho varias veces, carterista. No es comunista ni marxista. Muy bien, pero nos vamos de las preocupaciones del Perú al escenario internacional y está con nosotros Francisco Belaunde. Yo le agradezco muchísimo que nos atienda, porque además sé que le está siguiendo esto con mucha dedicación. Entonces, Francisco, empecemos por el principio, porque yo decía acá, la primera baja es la verdad. Entender la posición de Rusia es difícil, pero ellos tienen una argumentación. Ellos dicen, perdón, nosotros no hemos invadido a Ucrania. Solamente hemos asistido en auxilio de 2 provincias que reclaman su independencia porque son rusas. Y porque además desde el 2014
tenemos un conflicto con Ucrania por Crimea y por esas dos provincias que Ucrania se niega a negociar. Y nosotros, después de los acuerdos de Minsk, no hemos tenido un espacio de negociación y por el contrario, Ucrania se ha volteado a tratar de hacerse socia de la OTAN contra los intereses militares de Rusia. Por lo tanto, está plenamente justificada nuestra acción. Esa es la posición de Putin. Muy bien, Francisco, cuéntanos la historia, la verdadera. Hola Rosa María, ¿qué tal? Bueno, a ver, en realidad esto hay que plantearlo dentro de lo que es la caída de la Unión Soviética y la expansión de la OTAN hacia las fronteras rusas, ¿no? Putin es una persona, es ultranacionalista, él dijo en varias oportunidades, lo dice siempre, que la caída de la Unión Soviética fue una catástrofe. Es además una persona, la gente dice que es alguien que es más bien ultranacionalista, de comunista no tiene nada, por si acaso, ¿no? Es ultranacionalista y entonces es alguien que ha visto con mucha preocupación esa expansión de la OTAN, que dicho sea de paso fue bastante criticada en su momento por varios actores europeos que decían que no era necesario, digamos, expandir la OTAN hacia los países cerca de Rusia, aunque es verdad que esos países que tienen la historia de relaciones con Rusia muy complicadas, que han sido dominados, pidieron efectivamente ser parte de la OTAN. Bueno, el tema es que esa expansión, digamos, de alguna manera habría una especie de sentimiento de frustración, de cólera en muchos rusos y particularmente, evidentemente, en Putin. Y Putin, desde entonces, lo que ha querido es, de alguna manera, cobrarse la revancha, ¿no? A eso se suma, efectivamente, que para él Ucrania no debió haber sido un país independiente. Él ha dicho, lo ha escrito, que Ucrania es un país artificial, creado nada menos por Vladimir Lenin, ¿no? Entonces no debió haber sido, es parte de Rusia, es parte de la historia rusa, ¿no? Y hay otro punto además que también le preocupa mucho, es que haya países democráticos que fueron parte de la Unión Soviética, que ahora que sean democráticos y por tanto puedan influir negativamente, según su punto de vista, en la población rusa sujeta a un régimen autoritario. Entonces, ese es el trasfondo. Ese es el trasfondo, en realidad. Y entonces, claro, es verdad. Sí. Esto es un poco enloquecido, para que entiendan los peruanos. Es como si mañana un líder peruano, digamos, autoritario, carismático, pero popular, decidiera que Bolivia siempre fue el Alto Perú y que por lo tanto eso no es un país artificial, creado por Sucre, para homenajear a Bolívar, pero en realidad eso es Perú. Y somos uno solo y vamos e invadimos Perú. Claro. Invadimos Bolivia, ¿no? Entonces, para nosotros no tiene ningún sentido. O sea, para los ucranianos supongo que tampoco. Entonces, porque Ucrania efectivamente tiene una independencia reciente, pero lo que te dicen todos los ucranianos es como nación, existimos desde el Imperio Romano, o sea. Es verdad que hay una parte de Ucrania, bueno, en realidad casi toda la población habla ruso, ¿no? Pero digamos, como primer idioma, digamos, puede hablarse tal vez un tercio de Ucrania, más o menos, de población básicamente rusa, ¿no? Pero eso no quiere decir que necesariamente estén de acuerdo, de repente en una parte sí, de ser parte de Rusia, ¿no? Pero el tema está, como tú lo has dicho, efectivamente se le ha ocurrido a este señor, ¿no? Que él puede imponer, ¿no? Él puede imponer su visión a un país soberano. Pero también detrás de ello, que ya también insistir en el hecho que hay también una especie de venganza. Es la venganza de un nacionalista. Es la persona que quiere cobrarse la venganza respecto de los occidentales y de Estados Unidos, a lo que ve. Yo creo que hay un grado ya de obsesión, tal vez relacionado por el hecho que es una persona que gobierna solo, ¿no? Las decisiones las toma él, ¿no? Vimos el lunes, o sea, humilló a su jefe de servicios de inteligencia porque no respondía a lo que él quería que respondiera. O sea, es alguien, sí, ya que hay un tema ya de
de aislamiento del poder que te aleja un poco de la realidad. Y como en Rusia además, porque la pregunta es, bueno, ¿y eso de qué manera ayuda al pueblo ruso? Es difícil, pues, porque, ok, puede conquistar Ucrania, pero al final Rusia va a terminar primero con muertos, ¿no? Con soldados muertos, con muchos, y después también va a terminar aislada en parte económicamente del resto del mundo, ¿no? Entonces, ¿qué gana el pueblo ruso? O sea, ¿qué gana Rusia respecto a eso? O sea, si haces ¿no? Ok, gana territorio, pero pierde en realidad a la población ucraniana, que jamás se le va a perdonar, o en todo caso en mucho tiempo no le va a perdonar a Rusia lo que está haciendo en estos momentos. No tiene sentido. Ahora, en la lógica de una expansión territorial de Rusia, sí, esa es la única lógica. Sí, bueno, de acuerdo, pero si tú piensas en tu país, Claro. ¿Para qué? O sea, ¿cuál es la idea? Ok, voy a ganar expansión territorial, perfecto. Claro, lo que pasa es que en realidad en Rusia, obviamente, es un régimen que en el fondo no tiene en cuenta la población, finalmente, ¿no? Porque, digamos, es un régimen totalmente autoritario que ya funciona prácticamente de manera autónoma, si se quiere, en buena parte respecto a lo que la población quiere, ¿no? Entonces lo tiene que tener más o menos en cuenta, claro, contentarla de alguna manera, pero la pregunta es, ¿qué pasa si la resistencia ucraniana es bastante fuerte y comienzan a acumularse los muertos y las familias comienzan a recuperar? Vayamos a reclamar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Pues ahí podría tener Putin problemas internos también, ¿no? Dicho de paso, hay una noticia, el ministro de Defensa británico ha dicho que en 2014, y aparentemente también ahora, hay, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Para quemar los cuerpos, crematorios móviles que siguen a tropas rusas para quemar los cuerpos, o sea, para no dejar huella de cuántos soldados rusos están muriendo. Caramba, estamos hablando de algo muy fuerte. Claro, ahora, en el contexto ya europeo, parece ser que las sanciones son económicas, comerciales, el aislamiento comercial de Rusia, pero no una intervención militar. A tal punto que el mismo presidente de Ucrania lo ha dicho, nos han dejado solos, tenemos que combatir solos, y en realidad es ridículo porque la superioridad rusa frente a Ucrania es brutal, no hay forma de combatir a Rusia, es como si a nosotros nos invadiera Estados Unidos, no tenemos nada que hacer, salvo salir con una bandera blanca y rendirnos, no hay forma de ganarle. Es más, Ucrania entrega su arsenal nuclear a Rusia, eso es parte de la independencia de Ucrania, en el entendido que Rusia los iba a proteger. Así es. Sin arsenal nuclear, sin tropas suficientes, sin equipamiento, con sus fuerzas aéreas atacadas desde el primer día. Esto es una guerra que puede durar pues una semana, no va a durar más. Sí. Y el resto del mundo va a quedarse absolutamente impasible frente a esto. Lo que pasa es que, ¿qué pasa si, para empezar, Ucrania no es parte de la OTAN, ¿no? Entonces no hay esta obligación de acudir por lo menos... No es parte de la OTAN, no. Así es, ¿no? Ahora, claro, ¿qué pasa si Estados Unidos no va a enviar tropas y tampoco los países europeos a Ucrania? Porque saben que eso sería la tercera guerra mundial, ¿no? O sea, si tú envías tropas, Rusia te va a atacar, entonces eso es tercera guerra mundial. Entonces, no lo van a hacer. Entonces, efectivamente, están limitados básicamente a la respuesta de sanciones económicas. Y, por supuesto, reforzarse ellos, los diferentes países, que también en algún momento algunos están pensando que los países, una vez que Putin resuelva, entre comillas, a su manera el tema ucraniano, va a poner su mira en los países bálticos que están allí al norte de Europa, ¿no? Entonces, que están fronterizos con Rusia. Que son además muy, muy pequeños y que además siempre han sido botín de guerra, ¿no? Estonia es un país precioso, yo estaba en Estonia alguna vez, es muy chiquito, o sea, de verdad, Estonia, Lituania, son países pequeñitos que son los que están siempre pegados entre Rusia y Alemania y siempre son botín de guerra.
Todos Sí, claro. han pasado por encima de ellos. Han pasado los zares, han pasado los alemanes, han pasado todos los imperios, han pasado sobre ellos. Y siempre sobreviven como entidad nacional, que eso es notable, ¿no? Sí, Siempre. así es, sí. Con la diferencia, bueno, salvo Lituania, que sí tuvo un momento de fuerza muy grande con Polonia, con parte de Ucrania, de hecho, ese paso, ¿no? Pero en general sí, son países que ahora son países muy chicos, ¿no? Y que fueron efectivamente parte del tratado entre los soviéticos y los nazis antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Y la Unión Soviética, gracias a ese tratado, pues simplemente conquistó esos países también, además de parte de Polonia, ¿no? Entonces sí, o sea, el tema está en que los países europeos no van a entrar en una guerra con Rusia, ¿no? Porque, entonces, claro, Claro. porque Pueden eso significa. condenar, pueden protestar, pueden aplicar sanciones económicas. Ahora, también las sanciones económicas tienen un límite. Rusia es el productor del 40% del gas de Europa. Así es, exactamente. Entonces, Por eso es que las medidas que se han dado ahora, por ejemplo, incluso no van, o sea, es curioso porque se acaban de anunciar nuevas medidas que tienen que ver con el acceso al crédito de Rusia, con la exportación a Rusia de material, de equipos ultra o de chips, ¿no? O de semiconductores, o sea, tema de ultra tecnología para fabricar una serie de cosas, pero, por ejemplo, no han llegado todavía hasta suspender a Rusia del sistema SWIFT de transferencias, de mensajería, que eso sería eso llamada una bomba atómica financiera, ¿no? claro. Y entonces, ahí sí podría, pero están graduando, ¿no? Un poco las medidas como para dejar la opción a la diplomacia, ¿no? Aunque hay algunos países dentro de la Unión Europea, en particular Polonia y los que están más cerca de la frontera rusa, que no, más, queremos ahorita que de una vez suspendan a Rusia de SWIFT y se apliquen medidas más duras, incluso Bueno, contra el porque propio además hay Putin. que decir una cosa, Polonia ha abierto todas sus fronteras para recibir una migración masiva que va a llegar a pie. Así Porque lo es, que sabe, exactamente. si hay algo que Europa sabe hacer, es huir de una guerra. Así Trasladar es. poblaciones civiles lo ha hecho en los últimos 1000 años. Entonces, lo primero que han hecho ayer es abrir todas las fronteras, toda la población ucraniana puede pasar hacia el otro lado. Y básicamente se están mandando a niños, mujeres, personas vulnerables a que crucen la frontera hoy. Entonces, sí, es evidente que Polonia, o sea, los otros países tienen que aguantar una carga migratoria muy grande y una ayuda comunitaria muy grande porque al otro lado te van a destruir. Sí. Ahora, ¿qué hay de cierto, digamos, de estas alegaciones de Putin señalando que está salvando a Ucrania del nazismo? No, absurdo, pues. Para empezar, el presidente Zelensky es judío, pues. O sea, para empezar, no tiene sentido, ¿no? Hay efectivamente, sí, es verdad, hay un grupo neonazi en Ucrania que incluso tiene su propia milicia, quiero decir, y que va a participar en la guerra contra los rusos, es verdad, pero eso es un grupo minoritario, ¿no? Entonces, Claro. entonces sí, pues, hablando, no se puede decir que el gobierno de Zelensky sea neonazi, ¿no? Eso es absurdo. Bueno, básicamente es una justificación ante su propia aprobación, ¿no? De este ataque, ¿no? Y ante los que quieran creer, en todo caso, ¿no? Claro, ¿qué hay de estas dos provincias que alegan que ellas mismas han dicho, nosotros somos parte de Rusia? ¿Qué hay de este problema? ¿Qué es la excusa normalmente? Mira, esto es un tema real generado en 2014 cuando en Ucrania sacan al presidente prorruso porque había decidido ya no ser parte de un acuerdo comercial con la Unión Europea. Entonces, cuando sacan ese presidente prorruso, es ahí donde Rusia reacciona, ocupa Crimea, ¿no? Y también genera un movimiento secesionista en dos provincias, que es Lugansk y Donetsk, en la región del Donbass, diciendo que estaban siendo maltratados y perseguidos por Ucrania, ¿no? Pero es una cosa en realidad fomentada por los propios rusos, como hicieron, por cierto, en Georgia en 2018, cuando Georgia parecía que estaba acercándose a la OTAN,
¿no? También le generaron dos problemas en dos provincias con población mayoritariamente rusa. Es el mismo esquema, igualito, ¿no? Entonces, no tiene Sí, parece ser ninguna... Es un pretexto. Ahora, es verdad que el gobierno ucraniano de repente le ha faltado negociar mejor. Ok, se pueden reprochar sin duda algunas cosas al gobierno ucraniano respecto a esas provincias prorrusas, de acuerdo. Pero esto es un movimiento ya creado por secesionista, creado por Rusia para generarle problemas a Ucrania, ¿no? En ese momento no atacaron toda Ucrania, ahora Putin se siente con la mayor fortaleza, ¿no?, para hacer lo que está haciendo ahora. Ahora, veamos otros actores en este juego. China. El primer ministro chino parece ser muy amigo de Putin. Putin fue a las Olimpiadas de Invierno, dijo no invado Ucrania hasta que no pasen las Olimpiadas de Invierno, todos somos felices. Acabo de leer, me parece, de Associated Press, unas declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores de China señalando que ellos promueven un diálogo una vez que Ucrania deponga las armas o algo así, como abriendo puertas diplomáticas, ¿no es cierto? ¿Cuál es el rol de China en esta historia? Bueno, hay una alianza, ¿no?, entre China y Rusia ya bastante antigua. Precisamente con ocasión de la inauguración de los Juegos Olímpicos se reunieron los dos presidentes, firmaron una declaración, un texto muy amplio donde se habla pues de la dimensión de esta alianza. Hay una coincidencia en el hecho que rechazan que Occidente quiere imponer la democracia de los demás. Y hay otros tipos de democracia, ¿no? Entonces, otros tipos de democracia, ¿eh? Exactamente. Entonces, pues nada, entonces ahí está alianza. Y ahora, respecto a lo de Ucrania, también el gobierno chino ha dicho que comprenden la operación militar de los rusos contra Ucrania, ¿no? Y por supuesto le echan la culpa a Occidente, a la OTAN en particular, Estados Unidos, por lo que está pasando, ¿no? Y por supuesto abogan por una solución pacífica, pero claro, le están echando la culpa a Occidente, ¿no? Entonces, China, además, no hay que olvidar que China tiene su propio problema con Taiwán, ¿no? China lo que quiere es incorporar a Taiwán a su territorio y ya de manera cada vez más abierta están diciendo que siempre han hablado de una solución pacífica, pero de manera cada vez más abierta están mandando gestos bélicos. Entonces, China ahí también tiene algo, ¿no? Está mirando lo que pasa en Ucrania, a ver qué pasa si puede reproducir algo similar respecto de Taiwán, ¿no? Y ver sobre todo cómo reaccionan los demás países, los países occidentales, respecto de Ucrania y qué pasaría respecto a Taiwán. Entonces, claro, es una especie también de lección para China, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si la guerra se prolonga un poco o hay resistencia de guerrillas en Ucrania? Muchos muertos, Putin puede ser muy brutal, lo ha sido. En Chechenia, por ejemplo, el año 2000, al inicio del 2000, la guerra fue atroz. La guerra de Chechenia fue una atroz, tierra arrasada, fue la táctica rusa. Entonces, ¿qué pasa si la resistencia se prolonga en Ucrania? Pues va a haber la cantidad de muertos, eso va a incomodar a mucha gente. O sea, vamos a ver cómo en ese momento China trata un momento de tratar de proponer una solución pacífica, pero por ahora, por lo menos, está del lado ruso, eso no queda la menor duda. No queda duda, pero digamos, como Estados Unidos está del lado ucraniano, pero no va a intervenir. O sea, exactamente. No va a intervenir, no militarmente, por lo menos. No, ahora, no. En el caso de Estados Unidos, a Biden lo culpan de haber generado todo este problema, que esto es culpa de la administración de los Estados Unidos, porque en realidad Estados Unidos quiere imponer, ¿no es cierto?, sobre las fronteras de Rusia, alianzas con la OTAN que estaban, entre comillas, vedadas, porque Rusia no las iba a permitir. Entonces, esto ha sido provocado por los norteamericanos. ¿Cómo se lee la participación de Estados Unidos en esto? Bueno, no, a ver, lo que pasa es que efectivamente, a lo largo de varios años, por ejemplo, Estados Unidos ha tenido un gobierno en época de Bush, ¿no? En época de Bush hijo,
donde habían estos neoconservadores, ¿no? Que eran estos ideólogos que decían que como Estados Unidos había ganado la Guerra Fría, estaba totalmente legitimado para imponer su punto de vista y sus principios y sus intereses al mundo. Y ellos estuvieron a favor, efectivamente, en 2008, de proponer a Georgia y a Ucrania ser miembros de la OTAN en un futuro. Claro. Y entonces eso fue, muchos europeos dijeron, esto es una locura, ¿no? Eso no tiene sentido porque es provocar demasiado a Rusia. Tan provocador fue que esta reunión que fue de la OTAN, que fue en Rumanía en abril del 2008, en agosto se produce el tema de estas dos provincias georgianas. Entonces sí, eso fue un error, me parece, del gobierno norteamericano por esta visión ideológica de estos neoconservadores, ¿no? Pero por lo demás, ya se habían dicho varias veces desde hace no mucho, o sea, hace algunos años, que, Ucrania es candidato, además Ucrania lo tiene en su constitución, ¿eh? Dicen que ellos aspiran a ser miembros de la OTAN y de la Unión Europea. Y dijeron, no, pero no va a ser, no vamos a hacer que Ucrania, es candidato y cualquier país puede pretender a las alianzas que quiera, es el derecho de Ucrania. Claro. Por otra cosa que ellos quieran algo y otra cosa que nosotros necesariamente vayamos a cumplir con su deseo. Estados Unidos dijo, no va a ser miembro de la OTAN, así de simple. Pero bueno, es que el problema, a ver, para que nos entienda el público, la OTAN es una alianza militar, es una alianza de defensa, ¿no es cierto?, militar. Entonces, ¿contra quién se va a defender Ucrania si entra a OTAN? Solo queda que se defienda frente a Rusia, porque no hay ningún otro enemigo a la vista. Entonces Rusia dice, un momentito, me están armando una alianza contra mí. Y eso de ninguna manera. Claro, eso se puede entender. En realidad hay razones que sí se permiten entender el fastidio de muchos rusos, no solamente de Putin, de muchos rusos diciendo, oigan, ¿no? Nos están rodeando, efectivamente, y eso nos hace a nosotros sentir inseguros. Entonces sí, pues sin duda, hay una relación válida para por lo menos entender. O sea, otra cosa es entender y otra cosa es justificar la agresión. Pero sí entender la posición no solamente de Putin, sino de muchos rusos en realidad. Entonces sí, eso es algo que ha sido porque finalmente Europa unida es una presencia muy fuerte para Rusia, que mira con una cara a Occidente y la otra hacia Asia, pero además, si encima hay una alianza militar defensiva, bueno, la cosa no viene bien para Rusia. O sea, imagínense ustedes, para poner de nuevo términos latinoamericanos, que todos nuestros vecinos están en una alianza defensiva militar y nosotros no. Entonces, ¿de quién nos vamos a defender? Bueno, de todos los demás. Claro. Y esa unión es mucho más grande que Rusia, hay que decirlo. O sea, la fuerza militar de los Estados Unidos supera largamente a la de Rusia y a la de China. Ese es el problema. Entonces, ellos dicen, perdón, tú eres mucho más grande que yo me tengo que defender de ti, porque yo no sé qué día me atacas. Y esa es la razón. Y claro, y además hay que decir que la OTAN tiene como se señala en sus documentos que la principal amenaza es Rusia. O sea, evidentemente, por eso muchos decían, pero ¿por qué la OTAN subsistió después de la Guerra Fría? Oiga, desaparece el comunismo, se acaba la Guerra Fría, ¿por qué tiene que seguir existiendo todavía la OTAN? Y claro, ese es un argumento, efectivamente, que muchos lanzaron en su momento. No solamente se mantuvo, sino se extendió hacia la frontera rusa. Entonces, claro, se puede entender efectivamente, se puede entender la cólera de muchos rusos y la desconfianza respecto de Estados Unidos, ¿no? La idea de que, claro, que el occidente entero, que son nuestros vecinos, porque Estados Unidos no es mi vecino, pero sí es Francia, Alemania, o sea, toda Europa, ¿no es cierto?, está unida en una alianza contra mí. Y están llamando a mis hijos. O sea, a los que fueron mis hijos, se los están llevando para aliarse contra mí. De ninguna manera. Inaceptable. Porque además Putin razona
y Putin razona además en términos de guerra fría, en sentido que las potencias, según él, tienen derecho a una zona de influencia. Y Rusia, su zona de influencia, son los países ex de la Unión Soviética. Ya está. Claro. Entonces, pero efectivamente, sí hay un punto, digamos, se puede entender perfectamente desde ese punto de vista, una vez más, por supuesto, sin justificar lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo ahora. Ahora, la ventaja de América Latina, como en las dos primeras guerras mundiales, es que estamos tan lejos de todo esto, ¿no? O sea, geográficamente. Comercialmente no, y económicamente no, nos va a afectar también, de todas maneras. Ahora, las guerras nos afectan a todos. Pero geográficamente estamos lo suficientemente lejos para que no haya un impacto sobre nuestro territorio, los territorios de América, digamos. Salvo que el conflicto escale a tal dimensión que se involucre a Estados Unidos. Pero Estados Unidos jamás involucra su territorio, jamás. Siempre confronta el territorio ajeno. Jamás en el suyo. Claro, es un tema que digamos, digamos, Estados Unidos está fuera del asunto, en todo caso geográficamente también, ¿no? Siempre ha sido así, claro. ¿no? Así que, bueno, nosotros estamos fuera, así que vamos a ser golpeados eventualmente desde el punto de vista económico, ¿no? Por ejemplo, el precio del trigo, ¿no? Ucrania es uno de los principales productores de trigo, y ya el precio del trigo se ha disparado, y entonces lo vamos a sentir en el precio del pan, sin duda, en poco tiempo, por ejemplo. Por ejemplo, no, claro, para nosotros, para Perú es un problema de inflación de precios de artículos de primera necesidad. Todos los derivados del petróleo, que es toda la petroquímica, todo el plástico, etcétera. Todo lo que es trigo, maíz, soya. Ahí tenemos un problema central, pan. Entonces, transporte, fletes. Entonces, todo eso, por supuesto que nos afecta. Pero no nos afecta, digamos, la confrontación, porque la vemos bastante. No vamos a tener refugiados ucranianos ahora, por acá, como se ha dado con el caso de los venezolanos. Claro. Ahora, en el caso de la Cancillería peruana, han habido dos comunicados, ¿no? Sí. Uno donde ni siquiera se menciona Rusia, sí. Y en el segundo, muy malo, Dios mío. ¿Ya? Y en el otro, en el que ya se menciona Rusia, se condena la agresión, se busca la paz. Pero creo que de los comunicados de América Latina, el mejor puesto es el del presidente electo de Chile. Sí, claro. Muy claro, muy bueno. Condenando a... Sí, sí. Y es un gobierno de izquierda, por si acaso, ¿no? Sí. Y el de los peores, digamos, Maduro dio una declaración muy simple, ¿no? Nosotros estamos con Putin. Claro. Sin discusión. Claro. Bolsonaro ha tenido unas declaraciones muy extrañas, mucho. El ministro de Relaciones Exteriores no está autorizado para hablar de este tema. Solo yo puedo hablar de este tema. Claro, porque acaba de tener una reunión con Putin. Y por otro lado, Evo Morales escribió algo tan extraño, algo así como, la culpa de todo es de Estados Unidos. Y se acabó el problema. Sí, así es. Sí. No, o sea, por lo menos la Cancillería reaccionó, sobre todo por las críticas, porque el propio representante diplomático de Ucrania dijo, oye, ya pues, ¿no? Saca un segundo comunicado donde ahí sí menciona a Rusia y dice efectivamente es una violación del derecho internacional. Entonces, bueno, pero el primer comunicado fue pésimo, ¿no? Fue malo. Claro. Ahora, hablando de derecho internacional, lo ha mencionado hasta el Papa, Naciones Unidas en esto queda como una institución que no puede resolver nada. Nada, porque está el derecho de veto de Rusia y de China, en fin, no va a pasar nada. La ONU no va a poder hacer absolutamente nada, ¿no? Nada. Eso decía, ¿no? Cuando hay conflicto entre dos países grandes, desaparece Naciones Unidas. Pues. Ese es el problema. Cuando es un grande contra un chico, de repente el grande triunfa, el chico pierde, ¿no es cierto? Cuando es al revés, probablemente la ONU tenga algo que resolver, pero cuando son dos grandes, desaparece la ONU, o sea, ¿no? Así es. Ese es el problema. Sí, totalmente. Entonces, no hay ahí una... O sea, puede haber un espacio, sí, de negociación, por supuesto, pero cuando ya no va a haber negociación alguna,
Y eso hay que decirlo, o sea, Putin ha abandonado la mesa de negociación en Francia, todos los espacios de negociación que han habido los ha ido abandonando uno a uno, ¿no? Sí, así es. Sin posibilidad alguna. Sí, porque él este plan militar ya lo tenía concebido, y entonces era lo que había que hacer, ¿no? Entonces, lo demás era simplemente pasear un poco la agenda. Biden lo dijo 3 días antes, o sea, él ya lo decidió, o sea, la inteligencia americana sabía que todas estas argucias de negociación en realidad no eran más que ganar tiempo, porque él ya lo había decidido y lo iba a hacer, sin discusión. Claro. Y Biden compartió esta información con el mundo, ¿no? Porque fue en una conferencia de prensa que él ya lo decidió. Estamos tratando de impedirlo, pero ya lo decidió. El futuro de Ucrania, a pesar de que Rusia diga que no ha invadido militarmente a Ucrania, pero es el de una ocupación, ¿verdad? El de todo el país. En principio parece que hacia eso se va, ¿no? Una ocupación y poner a un gobierno fantoche, ¿no? Un gobierno fantoche que va a obedecer a lo que Rusia decía, ¿no? Básicamente hacia eso se va Ucrania, ¿no? Y termina como un territorio anexado a Rusia. Eso es lo que no se sabe muy bien. Ocupado, ¿verdad? Es probablemente ocupado, ¿no? No se sabe muy bien, ¿no? ¿Qué va a pasar con las provincias del este? No se sabe muy bien todavía exactamente cómo va a ser la figura que prevista por Putin, ¿no? Claro, porque más allá de ya, yo invado, gano, efectivamente nadie me puede, digamos, por el uso de la fuerza, Ucrania no puede resistirse a Rusia, termina siendo ocupada, perfecto. ¿Y de ahí qué pasa? Así es, exactamente, no se sabe. Eso, lo que se sabe es que va a ser un país controlado básicamente por Rusia, que parte directamente, que parte a través de un gobierno fantoche, no se sabe muy bien. Vamos a ver. Y evidentemente se organizará una resistencia, porque, digamos, de la misma forma en que cae el muro de Berlín y todos estos países que artificialmente integraban la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas explosionan y cada uno se va por su lado. Quiere volver a ese sueño. Si Putin pretende volver a ese sueño y además tener, ¿no es cierto?, una cortina de países satélites, eso no va a ocurrir. Pero Ucrania la va a pasar muy mal mucho tiempo, eso sí está claro. Así es, exactamente. Eso es lamentablemente eso es lo que le espera a Ucrania. Muy bien, muchísimas gracias, Francisco, por atendernos. Abel, ¿alguna pregunta del público? A ver, Rosa María, ¿qué tanto de verdad hay en que el gobierno ucraniano ataca y tiene comportamientos hostiles con algunas regiones que supuestamente se quieren independizar? No, bueno, como decía, ¿no? La rebelión en esas regiones fue creada, en realidad, fomentada por Rusia, ¿no? Y bueno, cualquier Estado tiene derecho a mantener su integridad territorial, ¿no? Entonces, no, ese es uno de los pretextos que ha avanzado el gobierno ruso, evidentemente, ¿no? Muy bien, gracias, Francisco, por haber estado con nosotros esta mañana comentando un poco sobre la situación internacional. Nosotros normalmente no cubrimos internacionales, pero de vez en cuando recurrimos a ti para poner un poco de luz. Es la noticia que recorre el mundo, no se habla de otra cosa, y como han dicho varios, qué terrible que el mundo salga de una pandemia para entrar a una guerra, ¿no? Por Dios, deberíamos tener un poco de paz, si es lo que todos queremos. Gracias por haber estado con nosotros, Abel. Hoy día nos vamos temprano y llegamos tarde para que no nos mate el padre Richard y el padre Luis Enrique, porque hoy día hay misa del Señor de la Justicia. Por esa razón nos vamos temprano, nada más que por eso. Pero no pasa nada, no se asusten. No sé si hay algo más. Recordarles a todos que el próximo miércoles, la próxima semana, el Papa ha convocado a toda la humanidad, creyentes y no creyentes, y ayer la Conferencia Episcopal Peruana también ha reafirmado y se ha unido. Nos están invitando a todos a unirnos en una jornada de oración y ayuno por la paz del mundo. Para que lo recuerden nuestros oyentes, el próximo miércoles es miércoles de ceniza,
y se da inicio a la cuaresma, que dura 40 días hasta Semana Santa. Entonces, normalmente para los católicos es una fiesta importante, ¿no? Pero lo que quiere el Papa, justamente el tiempo de cuaresma es un tiempo de penitencia, un tiempo de ayuno, un tiempo de oración, que se unan todos ese día por Ucrania, justamente para pedir por la paz del mundo, ¿no? Y lo ha dicho claramente en un comunicado ayer, donde también menciona el derecho internacional y clama por la paz. Nuestros hermanos ortodoxos también son católicos, por si acaso, si no lo saben. Son católicos ortodoxos, pero son católicos tan católicos como nosotros y tienen la misma devoción a la Virgen, obviamente la misma adoración a Cristo, etcétera. O sea que estamos hablando de personas exactamente iguales en Ucrania y en Rusia a la religión que nosotros tenemos en el Perú. Ortodoxo, por supuesto, o sea, es otra rama, pero es de la misma familia, por si acaso, por si no lo saben. Así es, Rosa María. Y no se olviden de entrar a la página web, ahí tenemos el PayPal para que ustedes nos puedan hacer donativo. Y ahora Julio nos ha puesto el QR, que es muy importante. Ayúdennos, por favor. Hay que mantener la emisora y como siempre les hacemos recordar, y gracias porque ya no he escuchado eso de mermeleros, acá no llega ni medio sol partido por la mitad del gobierno, acá no llega ni 10 centavos, así es que vivimos de la buena ni una manito en pintura para la iglesia, que es monumento nacional, por el amor de Dios. Algo, nada, ni para limpiar el museo, señores, ni para limpiar el museo, que deberían ayudar, ni para limpiar el museo mandan plata. Muy bien, gracias Abel, y nos vemos. Cuídate mucho, Rosa María. Nos vemos el día lunes. Buen fin de semana para todos. Nos vemos, cuídense mucho, por favor. Chao. Chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.